Muy bien, estamos aquí en la cancha del Olimpia de Itá y acaba de concluir el partido de la categoría 2007 entre los equipos del barrio Guaraní, que también fue un digno rival, enfrentando al 12 de octubre de Itagua. Categórico triunfo del 12 de octubre de Itagua. Este equipo da para mucho más la categoría 2007 del 12 de octubre. Ustedes están observando, mis amigos, la alegría en el rostro de los chicos. Ahí están los chicos finalista de este campeonato. También está el profesor, le vemos bien a los profesores y bueno, y también algunas mamás que están acá presentes en este video entrevista que estamos haciendo para radiopuroamor.com.pi. Bueno, y vamos a hablar con ellos. A ver, comenzamos con este chico. ¿Cómo te llamas? Elvio. Elvio. ¿A quién le dedicas esta clasificación, Elvio? A mi mamá y a mi papá. ¿Que te apoyan siempre? Sí. Bueno, se me vino otro acá. A ver, ¿cómo te llamas? Marcelo. Marcelo. Decime, Marcelo, ¿a quién le dedicas esta clasificación de hoy? A mi mamá y a mi papá y a mi hermana que me vinieron a ver. ¿Te vinieron, te acompañaron tu gente? Sí. Bueno, aquí otro chico. A ver, ¿cómo te llamas? Matías José Morales. Matías. Decime, Matías, ¿en qué puesto estabas jugando vos? Central. ¿Y te gustaría ser un buen central, un buen defensor, un buen jugador? Sí, me gustaría. ¿Y el estudio cómo estás? Bien. Hay que siempre el estudio primero, mi hijo, ¿eh? Bueno, saluditos para quién. Para mi papá y mi mamá. Bueno, ahí están más chicos. A ver, ¿cómo te llamas vos? Jonás. ¿Jonás? Sí. Bueno, Jonás, ¿y a quién le dedicas esta clasificación? Le dedico a mi mamá, a mis familiares y a nuestro compañero que está enfermo. ¿Está enfermito uno de tus compañeros? ¿En dónde está? En el hospital. Ah, mira, pues nuestro deseo de que se recupere pronto, entonces Sí, tu compañerito. ¿Cómo se llama? Vamos a orar por él, ¿sí? Sí. Bueno, a ver, más chicos, pónganseme acá para ir yendo hacia acá, dale. A ver, ¿cómo te llamas vos? Ale. Ale, vos te cambiaste en el último minuto, ¿verdad? Sí. Bueno, jugaste casi todo el partido. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi papá y a mi mamá. Que te apoyan siempre. Sí. Mira la cámara, Chilano. Ahí está. Lindo ojo tenés además. Bueno, a ver, más chicos, ¿cómo te llamas vos? Mariano. Mariano. Espectacular mañana el triunfo de hoy, ante un gran equipo que es Barrio Guaraní. ¿A quién le dedicas? A mis familiares y a nuestro compañero que está en el hospital. Enfermito, recuperándose. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo te llamas vos? Alan. Alan. ¿A quién le dedicas, Alan, este gran partido que hicieron hoy? A mis familiares, a nuestro compañero, y a mi papá y a mi mamá también. Bueno, traten de siempre de mirar la cámara porque ustedes son futbolistas profesionales, ¿sí? Siempre hay que mirar la cámara, ¿eh? ¿Cómo te llamas vos? Tiago Alberto Lodino. Bueno, Tiago, tenés pinta de jugador, ¿eh? Vas a ser futbolista, me imagino que vas a ser futbolista, ¿eh? ¿En qué puesto estabas jugando? Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Hay pocos laterales izquierdos en el Paraguay, ¿eh? Hay que meterle duro y parejo el estudio primero, ¿verdad? Y después la diversión del fútbol, ¿está bien? Saludito para quién. Para mi familiar y nuestro compañerito que está en el hospital. Muy bien, me encanta eso. Aquí está el ídolo máximo de esta categoría, caramba, ¿eh? Un gran premio Arsenio Rico, Jeremías Reicher. ¿Qué tal, Jeremías? ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué golazo! ¿Qué pensaste cuando llevaba la pelota, te salía el arquero? Yo pensé, bueno, Jeremías, esto ya es el cuarto, dije yo, conociéndote, que sabes definir, y le pasaste encima al arquero y el cuarto tanto. ¿Cuál de los goles te gustó más? De Candia. El de Candia, el de tu compañero. La humildad siempre primó en este chico. La verdad, las cosas que merecedor de los premios Arsenio Rico, caramba, este mitad ahí. Bueno, Jeremías, ¿a quién le dedicas esta clasificación? A mi familiar, a mi papá y a mi mamá y a mi compañerito Álvaro. ¿Querés ganar otra vez el premio Arsenio Rico en la próxima edición? Sí. ¿Siempre sos bueno así? ¿Y el estudio cómo está? Me contaron que sacaste 4. ¿En cierto? Bueno, trata de mejorar, ¿eh? Bueno, Jeremías, hablando también acá, otro chico. A ver, ¿cómo te llamas? Néstor Iván Mainagado. Bueno, ahí está el papá de... Vamos a tratar de hablar con el amigo Rachel, John. Un abrazo a la familia. A ver, vení. ¿Cómo te llamas vos? Néstor Iván Mainagado. Néstor, ¿y a quién le dedicas este triunfo, A mi Néstor? familiar y a mi compañerito Manuel. A tu compañerito Manuel. Muy bien. A ver, vos, ¿cómo te llamas? Jonathan. Jonathan, el más chiquitito. ¿Cuántos añitos, Jonathan? 8. 8 añitos. ¿Y a quién le dedicas este triunfo de hoy? A mi compañero que está enfermo, a mi mamá y a mi papá. Bueno, ahí está. ¿Y alguna mamá qué tal, señora? ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien, ¿contento? muy contenta. Contenta por todo lo que han hecho los chicos, ¿no? Sí, por todos los chicos.
que Bueno, ¿siempre le acompañas? siempre Siempre te suelo ver, ¿eh? Sí, siempre estoy. Bueno, ahí está señora también. A ver, vamos a tratar. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Mamá de quién? Abuela de Medina. Abuela de Medina. Medina. ¿Habló ya él? Sí, habló ya. Bueno, ¿y qué le parece todo esto? Estamos muy orgullosos de nuestros hijos. De cada uno de los chicos estamos muy ¿Verdad, orgullosos. che? Sí. Es un buen grupo la Sí. categoría 2007, ¿eh? Este va a ser un campeón como el Guerrero. El domingo. Sí, el Esperamos domingo. la vuelta olímpica. Sí, esperamos. Muchas gracias, señora, ¿eh? Bueno, gracias. Muy bien, así mientras vemos aquí en la cancha que ya se está jugando, una de las mejores canchas acá de Itá, también la del Olimpia de Itá, y están disputando ya la categoría 2005 entre 24 de junio de Capiatá y el representativo del Olimpia de Itagua en este partido, ¿eh? Linda cancha, hermoso local, mis amigos, ustedes ya están viendo la gente agolpada en las gradas observando el desarrollo del partido.